no recomendable darles fresas antes del año. Pero las mamás que hacen, las frutillas están de moda, lo pican y le dan. Hay algunos niños que hacen reacción inmediatamente. Hay algunos que no. La segunda vez que ya le dan, ahí es donde empieza a tener las ronchitas. Entonces, muchas veces no se registra porque piensan que ha sido porque no le han bañado bien, la ropa le ha hecho mal, le han cambiado de ropa, etcétera. Entonces, no lo atribuyen mucho a la alimentación, pero en los niños sí tenemos que tomar en cuenta eso. En los adultos, generalmente los fármacos. Nuestro país es a libre demanda la parte farmacológica. Hay algunos que no tenemos, que tienen que tener sí o sí algún tipo de receta médica, pero hay muchos que no. Ibuprofeno, paracetamol, diclofenaco, ketorolaco. Muchas veces hasta alguna vez nosotros, ya me está doliendo la muela, me voy a la farmacia, compro ketorolaco y me lo chupo, ¿no ves? Sublingual todavía. Agarramos, hacemos eso. O la mamá va y le dice, me está doliendo esto, y la farmacéutica, en vez de preguntarle, ¿no tiene alergia? Ya, esto es más fuerte, tómate. Directamente le receta. El paciente va y el paciente no empieza a rascarse, empieza a tener ardor en la cara y empieza a venir otra vez. Y le dices, y te dice, no, no he tomado nada, no he comido nada, todo está bien. Y otra vez le preguntas, recién te dicen la verdad. Entonces, en los adultos siempre tienes que sospechar en fármacos, en especial en nuestro país, sí o sí son fármacos. Muy raras veces son picaduras. En la parte rural tenemos que tomar en cuenta las picaduras. ¿Por qué? Había un tiempo de moda que la picadura de abeja te curaba el reumatismo. Mucho tiempo atrás había esa creencia. Tomate la sangre del murciélago, te va a hacer bien, es para el cáncer, te decían. O sea, todo te decían, o sea, hay muchas creencias que lamentablemente nos siguen persiguiendo, pero en algunas oportunidades, la primera picadura de abeja que le ha hecho a la paciente que está con reumatismo, le ha ido bien. Al mes otra vez vuelve, otra vez le hacen picar y la paciente con alergia. Muchas veces nos han llegado y lamentablemente han fallecido estos pacientes. ¿Por qué? Porque han llegado de lugares de Apolo. Imagínense, de Apolo aquí a La Paz, son 9, 10 horas, ¿no? Hablando en el mejor de los casos, en ambulancia. Pero sí son bastantes tiempos, ¿no ve? Entonces tenemos que tomar en cuenta y también la parte farmacológica en adultos mayores, ¿no? Dentro de lo que es la respuesta primaria que nosotros tenemos que detectar son justamente estos. Lo que vemos acá en la piel es lo más importante que nosotros tenemos que ver. El paciente, en el momento que nosotros le estamos inyectando, siempre preguntamos, ¿está bien? Y tiene que haber algún tipo de respuesta. Ustedes, la mayor parte, creo que son odontólogos, no le vas a preguntar, ¿estás bien? Con la boca abierta, ¿no ve? Hay que ver cómo puede responderte sí, no. Y también la parte clínica que nosotros vamos a ir viendo. Tal vez ese rato no se dé cuenta el paciente, pero nosotros ya vamos a ver lo que es la redundez en la parte de la carita, la parte de las manos que puede estar igual, completamente rojas. Las partes de las lesiones, los novos, que nosotros llamamos ronchas también, que empiezan a salir más que todo en la área afectada. Puede empezar a salir en la cara, si ustedes están manejando algún tipo de anestésico en la carita, puede empezar a salir en la cara o en el cuello. En muy raras oportunidades, si nosotros vamos a manejar rostro, va a salir en manos o en piernas primeramente. La persona que maneja región de nalguitas para empezar a inyectar, va a empezar a verlo en la pierna o en el tórax. Lo primero, el paciente te va a decir, me está picando, me rasca, y empieza a rascarse, empieza a tratar de desesperarse.
¿Por qué? Porque es fácilmente la parte donde vamos a llegar a ver estos tipos de lesiones. La segunda parte ya va a ser un poco más externa. Como vemos en este paciente, esta foto es justamente de uno de los colegas de forma privada que lo ha hecho y ha tratado de sacar, y lo estaba haciendo con lidocaína. Lamentablemente, por suerte, se ha dado cuenta que ha empezado a aumentar de volumen la parte de los párpados. Como ven, una partecita ya está hinchada. Y posteriormente la rubicundez y la parte del tórax posterior completamente ya con ronchas. Eso es importante porque el paciente, ¿estás bien? Y él le decía sí, pero la doctora, en este caso, ha ido viendo que ha habido aumento de volumen y se ha puesto roja. Le ha dejado de inyectar. ¿Estás bien? Sí, y ha cambiado incluso su voz, ya estaba un poco más ronca, se ha hinchado y por suerte sí sabía y era, como les digo, era en forma privada y tenían adrenalina, le han podido poner las primeras dosis y llevarla posteriormente al hospital. Pero esta paciente ha entrado en choque. Ha sido una de las pacientes que hemos tenido en el hospital de clínicas y lamentablemente ha entrado a sala de unidad de terapia intensiva, pero ha salido a la semana, ha salido, ¿no? Después de toda esta situación. La segunda, que es importante, esta es la que no queremos ver nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Si se dan cuenta, ya está inflamada la boca, está inflamada la mitad de su cara y obviamente ya está cerrando vía aérea. Esto puede pasar cuando el paciente presenta realmente un choque anafiláctico previamente sabiendo que tiene alergias. Muy raras veces, pero muy raras veces, más que todo en niños pasa, la famosa penicilina. La famosa penicilina, le dices, ¿te han puesto alguna vez? Sí, doctor. Y ustedes, como le han dicho sí, le ponen su otra vía y el paciente ¡plup! Se hinchó como pez globo, se cierra y si llega al hospital, llega tal vez en paro. Entonces, siempre, por más que les digan, sí, ya me han puesto, en especial con la penicilina, hagan una prueba de alergia, porque no saben en qué momento va a desarrollar nuevamente una alergia, en especial en fármacos que son tan dependientes como estos. En esta situación vamos a ver el calor local, vamos a ver prurito, vamos a ver lo más importante, el aumento de volumen. Si el aumento de volumen, ustedes han agarrado, han pinchado en nalguita, pero el aumento de volumen es en cara, inmediatamente llévenlo al hospital o hagan la transferencia correspondiente. ¿Por qué? Porque este paciente ha tenido un choque anafiláctico. ¿Por qué? Seguramente este paciente va a bajar su presión de 1. Entonces, dentro de la clínica de anestésicos, tenemos que tomar en cuenta esta situación. El grado 1, nosotros, ¿qué vamos a ver? Signos cutáneos. En este caso, eritema y lo que es el angioedema en forma rápida. El grado 2, la afección multiorgánica. En este caso, ya vamos a entrar y hablar de lo que es una hipotensión, donde aparte de las lesiones cutáneas, el angioedema que estábamos viendo, va a haber una taquicardia, la reacción hiperactiva bronquial y lo que es la alteración de la ventilación. Al contrario que muchos dicen, va a cerrarse la vía aérea, ya no va a respirar mal, va a respirar lo más rápido que pueda para tratar de ingresar lo más el aire que se pueda. Empieza a toser y empieza a respirar más rápido. Por ende, todo el tórax va a tratarlo de mover y como nosotros decimos, si ustedes ven acá que empieza a latir, entonces está haciendo un uso de musculatura accesoria evidente.
Entonces ese paciente necesita sí o sí hacerle oxígeno, que ahorita lo vamos a ver cómo tenemos que abordarlos. En el tercero, la tercera parte, vamos a ver que también hay un colapso. Este paciente de estar taquicárdico va a bajar fatalmente a una bradicardia extrema. ¿Por qué? El corazón está latiendo tan rápido, que cualquier músculo, si nosotros agarramos, corremos de aquí hasta la Pérez, bueno, yo a 2 cuadras ya no voy. ¿No? ¿Por qué? Porque mis músculos no están acostumbrados a estar corriendo todo el momento. Es lo mismo con el corazón. El corazón está latiendo tan rápido para tratar de mejorar la presión arterial, para tratar de realizar todo el llenado capilar que nos están pidiendo, pero que se calza en un momento y baja lo que es a una bradicardia extrema. ¿Qué significa bradicardia extrema? Significa que la frecuencia cardíaca va a bajar menor a 40 latidos por minuto. Si baja menos de 30, ya estás entrando a un paro cardiorrespiratorio, peor en un niño. Los niños tienen otros tipos de frecuencias cardíacas, presiones, etcétera, según la edad etaria que nosotros tenemos. En un niño entre los 0 a 5 años, nosotros tratamos siempre de tenerlo a 120 latidos por minuto, entre comillas. ¿Por qué? Porque es generalmente porque están jugando, están aprendiendo, están haciendo muchas cosas, bla, 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 por lo cual nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Ya? Si baja uno que es la bradicardia extrema, ya nos ha presentado una arritmia cardíaca. Tratar de no encontrarse con un broncoespasmo. Está tratando de respirar, la garganta todavía sigue abierta, pero si hay un broncoespasmo, esto se va a cerrar. Ya no va a haber aire. Y ahí hacen lo que muchas veces en las películas todos quieren hacer, un actriz, ¿no ve? Ponerle un bolígrafo aquí, ahí ya está. Pero no es tan fácil. La verdad es que muchas veces hay algunos que se quieren animar a hacer, pero no saben realmente lo peligroso que puede llegar a ser. Puede fallecer por eso que por la anifilaxia. ¿Por qué? Porque estamos acá justamente, ustedes son más expertos incluso conmigo, porque tienen la anatomía del cuello, ¿no ve? Imagínense que hagan un poquito más abajo y ¡plop! Arteria. Más abajo, un poquito más al costado, ya has encontrado al vago. El vago parpa. Se murió ahí, citos tu paciente. Ya no hay más. Ya has dejado de hacer todo el control. ¿No ve? Entonces tenemos que tener muy en cuenta esta situación. Y obviamente el grado 4, paro cardiorrespiratorio, y el 5, la muerte. ¿No? No lleguemos ni siquiera al 3, esperemos llegar a lo mucho a los 2, pero tenemos que tomar en cuenta que eso pasa más que todo con la parte de anestesias, que nosotros manejamos la mayor parte. Ahí están los signos, sintomatología, según el tipo de órganos que nosotros tenemos. Muchas veces el paciente nos dice, doctora, quiero ir al baño. Es el rato cuando le hemos puesto el anestésico, quiero ir al baño. Y ustedes dicen, ay, ¿por qué no ha sido más antes que entres? Pero justamente es por esto. Puede presentar lo que es la micción, puede presentar lo que es un dolor y diarreas y vómitos. Eso tenemos que tomar en cuenta. No siempre puede presentar primero lo que es la urticaria, sino justamente el dolor abdominal. Eso es lo que muchas veces nosotros no contamos. A veces le decimos, no te duele, la mayor parte de las mujeres, siempre le preguntamos, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero no les dicen que le duele la pelvis. Ellas piensan que tal vez pueden estar con su regla, hay algunos que no conocen, porque sabía que cuando nos sacan los dientes no tendríamos que estar con las reglas, no sé, la parte fisiopatológica, etcétera. Pero muchas veces las mujeres no conocen eso. Y van y piensan que es un cólico, pero puede estar presentado una alergia. Presenta el dolor pélvico, presenta diarreas, va a presentar vómitos y recién puede aparecer
las lesiones cutáneas. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esa situación. ¿Ok? El manejo. Algo muy importante, el principal, la adrenalina. La adrenalina, si nosotros estamos y solamente contamos con una ampolla, tenemos que tomar en cuenta que esto puede ser también administrado por vía de nebulización. Media ampolla que le pongan intramuscular, ¿en dónde? Generalmente no se pone pues en la nalguita. En este caso se usa muslo. Nosotros vemos la cara anterior, lo partimos a la mitad, de la cara externa, la mitad y ahí. Ahí es la indicación para una reacción alérgica. Es la mejor, no es la mejor la parte del glúteo en este caso, sino la parte del muslo. ¿Ok? Y la otra mitad, todos si tenemos solamente una ampollita, sabemos que es un ml o un miligramo, como quieren, es 1:1. Vamos a tomar en cuenta de que 0,5 le vamos a inyectar y el otro le podemos nebulizar. Ponemos la otra media ampolla con 5 de fisiológico o con cualquiera de sus soluciones que tengan. Si no tienen soluciones, agua hervida. 5 ml, la media ampolla más y que esté entrando por su oxígeno. Eso es muy importante. A veces no tenemos más que una ampollita, tenemos que trasladar al paciente con esa nebulización más y con esa ampolla, media ampolla en el muslo y la otra nebulizando. ¿Ok? Ahora, adultos mayores que ya tienen problemas cardíacos. Nosotros le vemos y le decimos, señor, ¿tiene problema cardíaco? Sí. ¿Qué tiene? No sé, solamente que me han dicho que tengo que tomar losartán, que tengo que tomar esto. Les dicen solamente sus medicamentos, pero generalmente no les dice qué enfermedad tiene. O les dice, mi corazón está grande. Listo. Con ellos, para ustedes ya saben qué patología tienen, ¿no? Para ellos. Para nosotros no. Hay hartas patologías. Por lo cual tenemos que tener el glucagón. El glucagón se utiliza igual en estos pacientes endovenoso o intramuscular. En la intramuscular no hay problema, pueden ponerlo en la parte de glúteo, pero este glucagón generalmente nosotros utilizamos cuando el paciente está con uso de beta bloqueadores, losartán, enalapril, etc. ¿Ya? Por lo cual, estos ya tienen una tendencia a la resistencia a la adrenalina. Si mi paciente ya tiene patología de base, sabemos, puede ser que la adrenalina no le va a servir al principio. ¿Por qué? Porque ya está con uso de beta bloqueadores. Por ende, tenemos que poner los dos al mismo tiempo, no hay ningún problema, podemos administrarlo, uno endovenoso, el otro intramuscular, o los dos intramuscular, pero la diferencia entre el glucagón administrado no puede ser en la pierna, tiene que ser en la región glútea. Y obviamente el oxígeno. Nosotros no podemos guiarnos mucho por lo que es un estudio a nivel del llano, de los valles. ¿Por qué? Porque el oxígeno es diferente. Nosotros generalmente acá en la altura podemos saturar normalmente, no necesitamos ningún tipo de oxígeno o algo suplementario hasta 85%, pero en estos pacientes 85 ya es poco, tenemos que subirlo a 90. Si este paciente está entre 90 a 96, está perfecto. No 100%. Muchos dicen 100% que oxigene. No. ¿Por qué? Porque vas a hacer que los bronquios también empiecen a cerrarse, porque ya está de ende cerrado. Nosotros ya tenemos una fisiología normal de la altura. Y va a ser muy difícil posteriormente sacarlo del oxígeno al paciente. Por ende, que esté entre 90% hasta 96%, nosotros somos felices.
tenemos que tomar en cuenta que el oxígeno es algo muy importante en estos pacientes. Hay algo que es el salbutamol. Ideal, acá vemos que es nebulizado. Pero si no encontramos ni adrenalina en primer nivel, vamos a encontrar salbutamol en ampolla, ni siquiera la vamos a ver. Ni siquiera en tercer nivel contamos con esto, lo hacemos comprar. ¿Qué podemos hacer? PAF. Podemos tener los inhaladores. Agarramos y les hacemos como una mascarita de nebulización. ¿Cómo se hace? Podemos hacerlo de las botellas PEP, cortarlo bien selladito y meter 3 de golpe y que inhale ese rato el paciente. Eso se puede repetir hasta 5 veces, teniendo en cuenta que el salbutamol también te puede hacer bajar el potasio. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero por si acaso por ahí nos animamos a comprar lo que es la ampollita, tenemos que nebulizarlo también. Podemos llegarlo a nebulizar con salbutamol, 2.5 miligramos para niños y 5 miligramos en adultos, con 3 ml de solución fisiológica. Eso igual va a ir, podemos poner primero la adrenalina, se termina en el camino, podemos poner el salbutamol, se va a ir consumiendo. Por lo menos son 10 a 20 minutos que va a ser nebulizado. No se va a nebulizar en 2 minutitos, en 5 minutitos, no. Son de 10 a 15, 20 minutos, dependiendo de qué tipo de nebulizador tenga. Con eso vamos a ayudar bastante. La fluidoterapia, en lugares que estamos un poquito lejos, ¿por qué es importante? Para evitar justamente el choque anafiláctico. Va a bajar su presión, tenemos que ponerle fluidos. ¿Por qué? Porque sabemos que no está sangrando, no está haciendo estas cosas, sino es porque ha presentado un choque anafiláctico. Entonces, de 1 a 2 litros en la primera hora tenemos que poner para mantener su presión. Siempre tenemos que tomar en cuenta los pulmones. Primero revisamos cómo están, si están entrando un poco más de aire. Está entrando aire, perfecto. Le ponemos la primera carga y empieza a sonar como crépitos, como estuvieras agarrando tu cabello y estás sonando así. Eso significa que se está encharcando en las partes de los pulmones. Entonces, esos 1000 ml los reduzco solamente para la hora. Ya no le pongo el segundo litro, solamente el primero. ¿Ok? Atropina, cuando el paciente ya está con bradicardia. Nosotros vemos una frecuencia cardíaca de 40, nosotros empezamos a poner atropina. Bien registrado. Siempre cuando hagan un traslado, registren sí o sí lo que es la presión y lo que es la frecuencia cardíaca, la respiración. Es algo que a nosotros nos falta bastante. Hasta a nosotros se nos pasa, agarramos y tratamos de mandarlo al paciente porque está en una urgencia, está en una emergencia. Pero en el traslado nos olvidamos, aunque sea de ponerle un oxímetro para ver cuánto está saturando y cuánto está marcando su frecuencia cardíaca. Con eso que nosotros le pongamos, por lo menos vamos a poderle registrar. Algo importante, a veces no podemos estarle tomando la tensión arterial cada 15 minutos, en especial en un traslado, en una ambulancia. Nosotros nos vamos a caer o va a pasar algo con el paciente. ¿Qué hacemos? Solamente tomarle el pulso radial. ¿Qué significa eso? Si el pulso radial tú la sientes, ¿qué significa? Que su presión está arriba de los 90. No hay problema. Tú estás seguro que su presión está yendo bien, no está baja. No hay presión, no puedes sentir su pulso radial. Andate al braquial. El braquial está un poco menor a los 90, pero todavía funciona. No sientes para nada su pulso braquial.
a la inguinal. ¿Sientes inguinal? Está hipotenso, pero todavía perfunde. ¿No sientes inguinal? Lamentablemente ese paciente tiene que ser puesto más líquido hasta que llegue, no importa encharcarse, porque si no se te va a ir en el camino. ¿Ok? Son los 3 puntos más importantes. Luego de eso viene lo que es la dopamina, la epinefrina, etcétera, ¿no? Dentro de estos, la dopamina siempre va a ser en un choque anafiláctico de primera línea, a comparación de los restantes choques distributivos que tenemos. ¿Por qué la dopamina? Porque tenemos que tomar en cuenta que el corazón ya está cansado y se hace el manejo dependiendo de cuánto de la dosis. Si no tenemos esto, pues lamentablemente esto se hace en tercer nivel. Puedes hacerlo en segundo nivel, sí. Puedes trasladarlo con dopamina, sí lo puedes trasladar. Si no tienes catéter venoso central, porque todos te dicen, ah, no, tiene que tener catéter, si no, no pongo noradrenalina, no pongo dopamina, no pongo nada. Mentira, puedes hacerlo. Está comprobado que hasta en las primeras 6 horas no hay ningún tipo de reacción si lo metes por vía periférica. Pero la única condición es que le pongas, ¿cómo? Le tienes que poner con una vía amplia. En adultos, mayor a los 18, Subrano, por el flujo que tiene. En los niños, sí o sí, por lo menos el 22, el 24 no, excepto que sea neonato. Espero que nunca les toque. Pero puedes poner esos dos. Algo que nosotros podemos hacerlo como segunda línea, sí está, pero muchos de nosotros sí hemos llegado a ver esto. En especial el primero, la hidrocortisona. Se hace solamente para choques anafilácticos, pero si estamos en un área rural muy lejos, no duden en usarlo, la hidrocortisona. En adultos, su dosis siempre es 200 miligramos. Siempre. No hay otra dosis. ¿Por qué les digo siempre? Hay algunas veces, hay algunos niños de 12 años que son de este tamañito, tienes que calcularle kilogramo peso. Pero hay algunos de niños de 12 años que me pasan a mí. Hay algunos lugares que son así. Entonces, si es muy bajito, ves que está muy flaquito, desnutrido, que hay algunas veces que pasa, calcula su dosis. Pero si está de tu tamaño, está nomás fortalito, no lo dudes, ponerle 200. ¿Por qué? Porque este te va a ayudar más incluso para el traslado. Se va a ir desinflamando, no te va a llegar a choque anafiláctico fácilmente y es uno de los más nobles. El autometilprednisolona, lamentablemente, este medicamento se ha ido quemando en muchos de los pacientes que han pasado COVID y que estaban internados. ¿Por qué? Porque con este medicamento han hecho las pulsaciones. Se decía que la dexametasona en la parte de COVID servía bastante. Tenemos que hacerle, le metían 16 ml, todo así. Empezaban a meterle todo. ¿Por qué? Porque no conocíamos mucho de la enfermedad y estábamos muriendo como moscas, como dicen, ¿no? Y lamentablemente nuestro país no ha sido el único. ¿Y qué hemos hecho? Hemos subido de categoría y hemos agarrado y hemos puesto metilprednisolona. ¿La metilprednisolona nos sirve para alergias? Sí, nos sirve para alergias, pero también te inmunodeprime. Ese es el gran problema. Si este paciente sale con un paciente tuberculoso y tú le has hecho una pulsación con metilprednisolona, asegúrate, ese paciente va a estar con tuberculosis después. Sí o sí, porque este medicamento te inmunodeprime fácilmente. Todas tus defensas bajan completamente. Por esa situación es que en estos pacientes se los aísla cuando usamos este medicamento. ¿Ya? El otro, la dextro, generalmente nosotros no tenemos esto en el país. La clorferimadina sí la tenemos. En muy raras oportunidades en los centros de salud lo vamos a encontrar como en ampollas. Generalmente siempre tenemos lo que es las pastillas. En niños, si ustedes puede llegar a tragar todavía el niño, muélanlo y pónganle una dosis de dos comprimidos. En niños. En adultos, hasta 4 comprimidos puedes administrar.
Pero lamentablemente, como son comprimidos y él está empezando a presentar edema de garganta, se puede broncoaspirar. Por eso no se recomienda como primera línea. En alergias normales que han presentado solamente el rash cutáneo, urticaria, denles, pero denles en una dosis un poquito elevada para que pueda bajar de golpe. Y posteriormente, por lo menos por 1 o 2 días, hasta que se desaparezca completamente su urticaria. Dentro de esto, como hemos visto, la adrenalina intramuscular es la más recomendable. Todos tenemos que tener por esa situación. Nadie está exento a de que pueda tener algún tipo de reacción, algún paciente en ese momento, pasa algo y puede llegarse a quedar hasta en su misma mesa. Por lo cual siempre tengan, aunque sea una ampolla, para que puedan combatir esta situación. La valoración es importante, soporte vital. Todos tendríamos que tener oxígeno en nuestra clínica, en nuestra ambulancia, en nuestro servicio, para ponerles a los pacientes. La monitorización, como les digo, no les voy a pedir que la monitoricen como en un hospital, pero mínimamente sí tener un oxímetro y tener solamente un reloj para ver que esté con la presión normal, hasta que llegue a su destino final. ¿Ok? Algo muy importante, nosotros ya tenemos, el paciente ya ha presentado un choque. Entonces activamos la cadena de supervivencia. Todos tendríamos que saber como personal de salud, incluso personas legos que no saben nada, tendrían que saber lo que es un RCP básico, ¿no? Entonces nosotros al momento de activar lo que es la cadena de supervivencia, lo primero, llamar ayuda. No lo dejen ahí al paciente, no se escapen, como muchas veces hace muchos años atrás ha pasado, que ha presentado un paciente justamente odontólogo en la ciudad del Alto, ha presentado una reacción y él se ha asustado y ¿qué ha hecho? Lo ha dejado y se ha ido, se ha escapado y el paciente hubiera sobrevivido. Literalmente ha pasado y ha pasado en las noticias. No me estoy inventando, ha pasado en las noticias eso. ¿Por qué? Activan la cadena de supervivencia, llaman ayuda, siempre verifican, hay pulso, hay respiración, le doy oxígeno hasta que vuelvan y siguen insistiendo, o literalmente se lo agarran al paciente y lo llevan a una clínica donde puedan tener una adrenalina. O preguntan a algún familiar que esté ahí, alguna persona anda a comprar una adrenalina y van a comprarlo. Y ustedes no es nada difícil inyectarles en el muslo. Eso sí es como las películas, le inyectan y le inyectan. Eso ya es. No se preocupen, no hay ninguna lesión. Por eso siempre se toma el tercio lateral del muslo. Aquí, en esta partecita. ¿Por qué? Porque sabemos que no hay vasos, sabemos que no hay arterias, sabemos que no hay venas que puedan ser de alto calibre. Porque si ponemos en la parte media, están entrando todos los vasos, las arterias, los nervios. ¿Por qué no usamos la parte de los glúteos? Porque tienen que tener también hasta su separador. Agarramos aquí, hacemos esto, hacemos una línea y aquí tenemos que pinchar. Hasta que hagan eso ya han perdido más de 1 minuto. Porque si no lo saben, no lo van a poder hacer. Pero en cambio, acá como en las películas, sí se puede hacer, lo pinchas, le pones, listo. No hay ningún problema. Sabes que no vas a lesionar. ¿Ok? Entonces, hasta mientras que pase eso, ustedes siempre verifican pulso. No hay pulso, comenzamos con las compresiones. Ahí sí ya no puedes hacer mucho. Tienes que hacer lo que es una reanimación básica hasta encontrar más ayuda, ¿no? Entonces, muchas gracias. Espero que les haya servido. Perdón por el piso. ¿Alguna pregunta? Bueno, doctora Blanco, muchísimas gracias por su exposición. La doctora emergencióloga del Hospital del Norte.
con amplia experiencia en lo que se refiere al tema que hoy día nos ha expuesto, que son las anafilaxias. No sé si alguien en auditorio tiene alguna pregunta para que le pueda, por favor, ver el micrófono. ¿Puedo sacarlo? Doctorita. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Agradeciendo esta exposición tan brillante. Mi curiosidad es la siguiente. Pacientes, por ejemplo, que son renales, que muchas veces van a odontología particular, son renales, ya tenemos que tener una sospecha de que este paciente pueda tener una alta de potasio. Empezamos a darle salbutamol, no nos asustamos mucho, excepto que nosotros agarremos y cuando tocamos el pulso está irregular así. Empieza a subir y bajar de golpe. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Podemos ponerle simplemente potasio a la solución que está ingresando. Pero no tenemos potasio. Perfecto. Sacamos el salbutamol, no le administramos más. Tenemos que tomar en cuenta esa situación. Por eso les digo, es preferible a veces tener por demás. Por ejemplo, cuando yo voy hasta Oruro, siempre yo me llevo mi muslera. Estoy en un tercer nivel, pero siempre me llevo yo solita mi adrenalina, me llevo mis cosas. ¿Por qué? Hasta pedir ir al carro rojo y venir, el paciente ya se puede descompensar, ¿no? Entonces, ese rato con la muslera lo pongo. No es mucho el gasto de una adrenalina, creo que está 5 bolivianos, si más no me equivoco, a veces lo he encontrado en 3. Y el salbutamol sí está un poquito caro, que está 15 bolivianos la ampolla. Pero siempre tenerla, no hay problema. Porque es mucho mejor nebulizarlo que ponerle los PAF. Es mucho mejor. Porque cuando nosotros nebulizamos, la parte se está expandiendo, pero está entrando lo que nosotros necesitamos a la parte de la vía aérea. En cambio, cuando nosotros hacemos los PAPs, inhalamos todo, porque han visto alguna vez, si han visto a alguien ponerse el salbutamol, es como un aerosol saliendo con humito. Y como eso, inhala todo, completamente todo lo inhala. En cambio, cuando nosotros agarramos y nebulizamos, va desechando lo que es este aerosol y solamente entra lo que es el efecto de la dilatación hacia lo que es los pulmones. Eso es un poquito más importante. Pero si hay y no hay realmente y tienes que ponerle salbutamol, si el paciente empieza a tener o te dice, me está doliendo el pecho, entonces cortas y puedes ponerle potasio a la solución, no directamente a la vena. En una solución de 1000 ml, nada más. Y si no estás muy segura y no tienes eso, no puedes identificarlo, fácil. En vez de solución fisiológica, ponle una solución Ringer normal, ya que tiene sodio y potasio. No tienes ningún problema, vas a entrar, sigue potasio, no hay ninguna alteración, no te va a bajar el potasio y tampoco te va a subir. ¿Ya? Doctora, si no hubiese adrenalina, si no hay adrenalina, el medicamento ideal es la adrenalina. Pero si no hay, realmente no hay completamente, y te has olvidado tu ampollita, la dexametasona, pero en dosis altas, 8 o 16. ¿Y eso se puede en la nalga o en la parte externa de la piel? Puedes ponerlo, es preferible la dexametasona, ni siquiera en la nalga porque te va a doler, es un efecto muy doloroso, en especial si está muy concentrado. Es preferible endovenoso. Es preferible endovenoso, lento, diluido. ¿Cómo lo vas a diluir? Si vas a poner 8 miligramos, diluirlo en 20.
Ajá, y vas a poder administrarlo. Y a nivel general, no siempre para el tema de la alergia, ¿cuántas dexametasona se puede colocar al paciente? Dependiendo mucho de la patología, pero lo ideal, digamos, generalmente viene, si es para alergia, puedes usar hasta 16 miligramos, si es para alergia. Si es para un resfrío, que generalmente ahora estamos ahí resfriados, una vez al día solamente 8. Una vez al día. Ese puedes ponerlo intramuscular cuando está ya administrado con otros medicamentos. Generalmente le ponen la bombita que dicen que es la dexametasona, metamizol, diclofenaco, y le ponen al pobre paciente, el paciente le duele, obviamente le va a doler, pero eso sí le va a ayudar bastante en la inflamación. Eso. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, doctor. Le voy a pasar el micrófono. Bueno, muy buenas tardes, doctora. Quería preguntarle si un paciente, digamos, es alérgico a ciertos productos como a la humedad, polvo, ¿puede ser propenso a otros elementos alérgenos? ¿Otros elementos qué? Alergenos, o sea, a otras sustancias que le pueden producir, o sea, que todavía no, pero con el tiempo lo puede adquirir a otros. Sí, obviamente es dependiendo mucho. Hay algunas veces que incluso la alergia se ha estudiado, hay algunos estudios, pero que no están muy correlacionados, que hasta familiar puede ser, ¿no? Penicilina, mi mamá tiene alergia a la penicilina, yo también lo voy a desarrollar, puedes desarrollar. ¿Tienes alergia al polvo? Sí, pero la mayor parte que tenemos que hacer cuando solamente tenemos alergias es hacer desensibilización del mismo. Yo tengo alergia al gato, entonces tengo que ir acercándome poco a poco para ver hasta qué punto puedo llegar a tolerarlo y cuál va a ser mi tratamiento. Muchas veces agarramos, tenemos gatitos, viene su amigo, soy alérgico, pero se acerca y está normal. Hay que ver hasta qué punto es alérgico ese paciente o esa persona y a qué lugar. No todos los animales, no es por el pelo del gato o el pelo del perro, sino es la grasa que desencadena. No es así solamente. Hay muchos estudios que se puede hacer la desensibilización. Acá en La Paz, por suerte, tenemos 2 especialistas en inmunología. Uno está justamente en el Hospital del Norte, es la doctora Zapana, y el otro está en el Hospital del Clínicas. Los 2 hacen desensibilización, ven a qué tipo de producto tienes alergia y según a eso determinan cuál es el factor realmente del que ha producido la alergia. Que si es solamente un aceite esencial, por ejemplo, hay algunos que son alérgicos a las nueces, pero no así a las bellotas, que son una parte de las nueces. Y solamente hay un aceite en estos que te hace alérgico. Entonces, solamente es un producto. Puedes desarrollarlo a los otros, puedes desarrollarlo dependiendo de cuánta exposición tengas. Por eso es importante. Puede ser que la penicilina ahorita nos apliquemos, la segunda también nos vamos a aplicar, la tercera ya nos va a dar alergia. A veces es solamente la segunda, o a veces es desde la primera. Es dependiendo mucho del organismo de cada uno, pero sí se pueden desarrollar según la alergia previa que tengas. Hay algunos tienen alergia a los mariscos, pero pueden comer los pescados, pero pueden desarrollar alergia a los pescados más por la alta exposición que tengan. Eso. Qué interesante, doctora. Y corrección, la doctora nos está visitando del departamento de Oruro y trabaja en el Hospital San Juan de Dios. Creo que más antes sí trabajaba en el Hospital del Norte, ¿no, doctora? Estaba con esa información. Sí, estábamos trabajando en los 3 hospitales. Qué maravilla, qué bueno. Excelente su presentación. No sé si alguien más en sala tiene una pregunta. Antes del aplauso. Por favor, doctor. Si existen los autoinyectores o hay una experiencia con eso aquí. Sí, Adrenalina. hay autoinyectores, pero lamentablemente en nuestro país, como desarrollo no.
Hay muchos que están llegando, hay algunos niños, más que todo en la parte de Santa Cruz, yo he visto, de que sí lo hacen llegar, pero por parte de Brasil. ¿Ya? Nuestro país todavía no tenemos, lamentablemente, ni siquiera la conducta de manejar las manillas. Nosotros tendríamos que tener manillas diciendo de que tengo alergia o tengo este antecedente, pero muchas veces no los tenemos. Pero sí hay, es un pack más o menos de este tamañito, de los que he visto, para niños, y es su jeringuita y ya está colgado, solamente necesita, es como un segurito que tiene, lo sacan y el mismo niño o niña lo aplica. Es como como el que tenemos para tomar la insulina, así chiquitito, así más o menos es, y solamente ellos mismos se aplican. Unas dos veces se lo he visto y eso, pero en Santa Cruz, pero lo han traído de Brasil. ¿Alguien más en plataforma? Tal vez alguna pregunta, doctor Bilbao. Doctora, la dosis de la adrenalina en niños y de la dexametasona. La dosis de la adrenalina es de 0.1 miligramos, pero con un máximo de 0.3. No puedes pasar de eso. Y de la dexametasona es dependiendo de cuánto peso tenga. Kilogramo peso. Bueno, agradecer mucho a la doctora Giovanna Blanco. Ella es de profesión médica, pero con amplia experiencia y además con el título de emergencióloga. Muchas gracias por el conocimiento transmitido, doctora. La comprometemos para posteriores también presentaciones.